Hoy vamos a hablar de la derivada. Primero que nada, ¿qué es la derivada? La derivada es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función según cambie el valor de la variable independiente. Ahora vamos a hablar de los tipos de derivada. Hoy yo voy a hablar sobre la derivada de una constante. La derivada de una constante siempre es cero. ¿Por qué? Pues porque no importa cuánto varíe la variable independiente, ella no cambia. En términos más formales tenemos f de x igual k. La k vendría siendo la constante, por lo que siempre, como siempre será cero, tendríamos teniendo f de x igual 0. Ahora, la derivada de una función lineal. Para calcular la derivada de una función lineal simplemente tienes que recordar que la pendiente de una recta es constante. Pongámoslo en términos más formales. F de x igual mx más b, donde m vendría siendo la pendiente y la b vendría siendo la variable independiente. En todo esto la derivada vendría siendo f de x igual m. A continuación le voy a explicar cómo hallar la derivada de una potencia. La derivada de una potencia se puede hallar multiplicando la función por el exponente y a este restarle 1. La fórmula, por así decirlo, de esta vendría siendo f de x igual a x elevado a la y. Esta, o la derivada de esta función, vendría siendo f de x igual a y por x elevado a la y a lo menos 1. Estos, los exponentes por la y o la x, vendrían siendo un número cualquiera. Ahora les vamos a dar un pequeño ejemplo de la derivada de la potencia. Acá tenemos la función f de x igual a x elevado a la 4. A esta función se le tiene que derivar, nos vendría quedando f de x 4 por x elevado a la 4 menos 1. Esto será así la derivación de esta por el hecho de que el exponente va a bajar a multiplicar a la x y al 4 se le tiene que restar 1 siempre. Esta multiplicación vendría quedando 4x y al 4 se le tendría que restar este 1 y vendría quedando 3. Y ya el resultado de esta derivada vendría siendo f de x igual a 4x elevado a la 3. A continuación le vamos a hablar sobre la derivada de una raíz. Esta es una función irracional a la cual su resultado siempre será 1 y a su exponente siempre se le va a restar 1. Esta vendría siendo la derivada de la raíz. Este vendría siendo un ejemplo que sería f de x 3 raíz de x. Este 3 cumple dos funciones que vendría siendo multiplicar la función y ser el elevado a la x. En este tipo de derivadas el resultado siempre vendrá siendo 1. Por eso acá, siguiendo la derivada, vendría siendo f de x 1, 3 por la función x 3 menos 1. A este elevado siempre se le va a restar 1. El resultado de esta derivada vendría siendo f de x, el 1, 3 por 3 raíz de x a la 2, 2 porque se resta el 3 menos 1 vendría siendo 2 y así quedaría el ejemplo. Ahora voy a hablarles sobre la derivada de una función trigonométrica. Pues sabemos que la derivada de una función trigonométrica es el ritmo de cambio de una función trigonométrica con respecto a la variable independiente. Pues las razones trigonométricas más conocidas es el seno, el coseno y la tangente. Como ya dije anteriormente, la razón trigonométrica más conocida es el seno, el coseno y la tangente. Comenzamos con el seno. Si f de x es igual al seno de x, entonces la derivada del seno vendría siendo el coseno de x. Aplicándole un ejemplo sería f de x igual al seno de 3x. La derivada del seno de 3x vendría siendo reemplazar la palabra seno por coseno. La derivada f de x igual coseno de 3x. El ángulo se le puede sacar la derivada. Entonces la derivada de 3x vendría siendo 3 y se va a multiplicar. Ahora, este 3, para no confundirlo, lo vamos a pasar al lado del coseno, para no confundirlo y decir que estamos multiplicando todo esto aquí. Entonces igual a f de x igual 3 coseno de 3x. Como había explicado antes, si por ejemplo tenemos si f de x es igual al coseno de x, entonces la derivación del coseno de x vendría siendo f de x igual a menos el seno de x, sería su coseno general. Ahora tenemos un ejemplo en donde nos dice que f de x es igual al coseno de 2x. Lo primero que tenemos que hacer es reemplazar la palabra coseno por menos seno. Entonces quedando que la derivada sería f de x igual a menos seno de 2x por este de aquí, que es el ángulo, que es un término independiente, podemos derivarlo. La derivada de 2x vendría siendo 2 y lo vamos a multiplicar. Este 2, para no confundirlo, lo vamos a pasar al lado del 2 seno para que no lo confundamos de que está multiplicando toda la operación. Entonces lo pasamos a este lado quedando 2 menos el seno de 2x. Ahora tenemos la tangente. Si f de x es igual a la tangente de x, entonces la derivada de la tangente vendría siendo la secante al cuadrado de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este ejemplo tenemos que f de x es igual a la tangente de x al cuadrado. Esto sería lo mismo que decir tangente de x a la 2.
Ahora si comenzamos a derivar, f de x es igual, ahora el exponente que está aquí lo vamos a pasar afuera a multiplicar y le vamos a restar 1 al 2, quedando 2 entre paréntesis tangente de x a la 1 por, ahora sí vamos a reemplazar la tangente por la secante, por secante al cuadrado de x. Ahora vamos a multiplicar, quedando f de x igual 2 por tangente de x por secante al cuadrado. La derivada de una función exponencial es la misma función, solo que por el logaritmo neperiano de la base. ¿Esto qué quiere decir? Neperiano, o para que me entiendan en otras palabras, quiere decir el logaritmo natural, el cual tiene como base el número e que estoy mostrando aquí a continuación. La derivada de una función exponencial cuenta con dos fórmulas, las cuales estoy mostrando aquí a continuación. Para esto, para entender un poco más el tema, por ejemplo, tenemos este que están viendo a continuación, pero si se están dando cuenta, tiene como base un número diferente de e, entonces vamos a estar utilizando esta fórmula de aquí. Ahora bien, ya reemplazando todo y teniendo en cuenta la fórmula que mostré antes, la función exponencial, la derivada, con base de 3, quedaría de la siguiente forma como estamos mostrando. Pues entonces se preguntarán